Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En el video anterior vimos la formalización de los requerimientos del ejemplo que estamos siguiendo del software de control del cruce ferroviario. En este video vamos a empezar a ver un poco la especificación y vamos a empezar viendo por qué la formalización que ya tenemos de los requerimientos no es una especificación. Los requerimientos, la formalización de los requerimientos que hemos hecho hasta el momento no es una especificación por dos motivos. Primero, porque esa formalización depende de eventos no compartidos, en particular tren X, tren Y, tren D, tren C, son todos eventos no compartidos, por lo tanto eso no puede ser una especificación. Recuerden que en el modelo WRCPM de Jackson, una especificación es una descripción muy precisa, que tiene unas características muy precisas, y una de ellas es que está hecha en base a los fenómenos, a los eventos, etcétera, que son compartidos entre el entorno y la máquina. La segunda razón por la cual los requerimientos, la formalización de los requerimientos que tenemos no constituye una especificación, es que hay una referencia a futuro. En efecto, el fenómeno, la operación, el evento que hemos llamado tren Y, más o menos su designación es el último vagón del tren. Refiere al último vagón del tren. Saber para el sistema que algo es lo último es muy difícil. Eso implica predecir el futuro en el sentido que yo puedo saber que más adelante no hay más de eso que tiene que haber. Eso es una referencia a futuro. Por lo tanto, por estas dos razones, la formalización que tenemos de los requerimientos no es una especificación. Podría darse una tercera razón que se las he explicado en videos anteriores, que es que los requerimientos de alguna manera pretendan hacer que el sistema restrinja fenómenos controlados por el entorno. Por ejemplo, si los requerimientos pidiesen que no entrara un tren nuevo cuando otro estaba pasando sobre la misma vía. El sistema no tiene, la llegada de un tren a la zona de peligro es un evento controlado por el entorno. El sistema, desde una computadora, no puede impedir que un tren se aproxime a la zona de peligro. O sea que esa sería otra posibilidad por la cual un requerimiento puede no ser una especificación. En este ejemplo particular se dan solo estas dos, pero en general hay tres razones por las cuales una cierta formalización, una fórmula, no necesariamente es una especificación. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con estos dos problemas que tenemos para poder traducir la formalización de los requerimientos que ya tenemos a una especificación. Empecemos por ver qué hacemos con los fenómenos no compartidos. Cuando tenemos fenómenos no compartidos en una cierta fórmula y la queremos convertir esa fórmula en una especificación, tenemos que reemplazar los fenómenos no compartidos por fenómenos compartidos. Pero normalmente eso viene acompañado de tener que incrementar nuestro conocimiento de dominio. Les hago un ejemplo. Nosotros tenemos un fenómeno no compartido, que en este caso es un evento que llamamos tren X, que representa la llegada verdadera de un tren a distancia X del cruce en sentido de acercarse al cruce. Lo que podemos hacer para reemplazar este fenómeno no compartido por uno compartido es instalar un sensor de movimiento a distancia X del cruce. De manera tal que nosotros ahora, en lugar de hablar de tren X, vamos a hablar de la señal que manda el sensor a distancia X, señal que puede ser percibida por una computadora y por lo tanto se convierte en un fenómeno compartido. Pero eso no alcanza para hacer el reemplazo, porque ese podría ser un reemplazo arbitrario. Nosotros necesitamos justificar ese reemplazo con más conocimiento de dominio. En particular, en este caso, en la siguiente sentencia: el sensor se activa si, solo si, un tren está a distancia X del cruce. Es decir, lo que tratamos de determinar acá es que va a haber una equivalencia de alguna manera entre el fenómeno no compartido y el fenómeno compartido asociado, porque de otra manera es injustificado, el paso de requerimiento a especificación. Pero acá también surge otro problema,
que es que si podemos sostener esta sentencia. ¿Podemos sostener esta sentencia en la práctica, en la realidad? La verdad es que no. Por lo tanto, esta sentencia se transforma más en una hipótesis sobre la cual nosotros hacemos nuestro sistema, más que una justificación, digamos, racional al reemplazo del fenómeno no compartido por el fenómeno compartido. ¿Por qué no podemos sostener esto en la práctica? Por ejemplo, si el sensor es un sensor que se activa con la presión, cuando un tren pisa el sensor, una rueda del tren pisa el sensor cierra un circuito y manda una señal, podría darse el caso que alguien por vandalismo le pega un martillazo al sensor, con lo cual se activa una señal, o sea, el sistema recibe una señal cuando en realidad no hay un tren, con lo cual ya ahí hay uno de los sentidos del sí solo sí que no vale. Y otro problema podría ser que el sensor se rompe y al descomponerse, por más que haya un tren que lo pisa, no se activa y no hay una señal correspondiente, con lo cual hay un tren a distancia X, pero el sistema no lo percibe. Cuando uno aplica la metodología de Jackson, como la estamos aplicando nosotros, empiezan a aparecer estos problemas y uno se da cuenta de los límites que tiene el sistema que uno está desarrollando. Es decir, e incluso tiene aristas hasta legales, porque digamos, si yo le proveo un sistema garantizado a una compañía ferroviaria diciéndole que con estos sensores y este software, cada vez que haya un tren, la barrera se va a bajar, y un día una familia se mata cruzando porque la barrera no se bajó, porque el sensor se había descompuesto, hasta podría ser yo pasible de acciones legales en mi contra, dado que el contrato decía que yo en toda circunstancia iba a garantizar el funcionamiento del sistema, y la verdad es que no lo puedo garantizar. Entonces es muy distinto decir que yo garantizo el funcionamiento del sistema en tanto y en cuanto esta sentencia sea verdadera. En el momento que esa sentencia no es verdadera, mi sistema ya no puede responder, no va a garantizar nada. ¿Qué se hace en la práctica? Normalmente se ponen 5, 6, 7 sensores, 2 sensores, 4 sensores, de manera tal que en general todos independientes, con cableado independiente, incluso hasta de fabricantes diferentes, de manera tal que si uno se rompe, los otros siguen vivos. Es muy poco probable que se rompan todos al mismo tiempo, y en ese caso, digamos, el sistema es mucho más confiable. De todas formas, contra un acto vandálico a propósito, digamos, no hay manera de evitarlo. Es decir, podría ser hasta un acto terrorista, un acto de delincuencia, digamos, delincuencial, que rompa a propósito todos los sensores de manera tal que no hay manera de detectarlo, y el sistema de software deja de funcionar razonablemente. Así que lo que vamos a ir viendo, formalizando, es primero cómo reemplazamos los fenómenos compartidos por los fenómenos no compartidos por los compartidos, y cómo vamos incorporando este conocimiento de dominio. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Acá tienen cómo quedan instalados los sensores en el cruce ferroviario para poder reemplazar los fenómenos no compartidos por fenómenos compartidos. A distancia X del cruce, en ambos sentidos, acá y acá, porque recuerden que el tren puede venir en este sentido y también puede venir en este sentido, instalamos un sensor, hacemos lo propio con la distancia Y, y hacemos lo propio con un sensor que está al borde de la ruta para cuando el tren se frena antes de cruzar y vuelve a cruzar y vuelve a reanudar la marcha. Al sensor de distancia X obviamente lo vamos a llamar X-Sense, al de distancia Y-Sense, y a este que está al borde de la ruta lo llamé Z-Sense. Acá está el detalle de cómo funciona un sensor, aunque para nuestro caso es un poco irrelevante. Un sensor podría tener como dos pistoncitos que se aprietan sucesivamente de acuerdo al sentido de movimiento del tren. Entonces, primero se pulsa un botón, la rueda avanza otro poco, pulsa el segundo botón, y eso el sistema puede determinar que primero se pulsó el de la izquierda y después el de la derecha, con lo cual el tren viene de izquierda a derecha. Acá está el primer sensor pulsado y el segundo sensor pulsado.
En tanto que si el tren viene de derecha a izquierda, primero se va a pulsar el sensor derecho y después el sensor izquierdo, y en ese caso vamos a poder determinar el sentido del movimiento. De todas formas, para simplificar el problema, yo acá asumo que los sensores, los 3 sensores, envían señal al sistema únicamente cuando el tren está en el sentido de movimiento que es interesante. Por ejemplo, si el tren viene en este sentido, de izquierda a derecha, se va a generar una señal acá, en el Xsense, pero no se va a generar una señal en el Isense, porque la señal del Isense es en este Isense que está acá. Este no nos interesa porque es en sentido de aproximación al cruce. Lo que nosotros necesitamos es la señal de este que está del otro lado, simétrico, a distancia simétrica de este que está acá, para cuando el tren se aleja del cruce. Y lo mismo este produce señal cuando el tren se acerca al cruce y no cuando se aleja del cruce. Y lo mismo el Xsense produce señal solo cuando el tren viene de la derecha a la izquierda y no cuando el tren va de izquierda a derecha. Eso para simplificar. Sería un problema un poquitín más complicado trabajar con esta arquitectura, con este detalle, y no solo capturar, digamos, no pensar que los sensores son suficientemente inteligentes que de manera tal que me dicen cuándo vale la pena escuchar la señal, sino que yo tengo que determinar desde el sistema, en base a señales más pequeñas todavía, cuándo hay que tomar esa señal en cuenta y cuándo no hay que tomarla. O sea que para simplificar, hacemos de cuenta que los sensores son un poco más inteligentes y nos mandan una señal solo cuando es importante la señal, si no, no nos mandan señal. Bueno, esta sería la primera parte, como digamos, la cuestión más bien gráfica de entender la disposición de los sensores para poder ir reemplazando los fenómenos no compartidos por fenómenos compartidos. El paso siguiente que tenemos que hacer una vez que ya tenemos más o menos la disposición, el despliegue, digamos, físico de nuestro sistema, es designar los nuevos fenómenos. Nosotros ahora tenemos señales de sensor y esas señales van a formar parte de nuestra especificación, de nuestra formalización, de nuestro modelo del sistema y del entorno, con lo cual tenemos que incluirlos con sus respectivas designaciones. Entonces, el sensor a distancia X de la vía B envía una señal, y eso lo llamo Xsense, entre paréntesis B. El sensor a distancia Y de la vía B envía una señal, Isense B, y lo mismo para Zsense. Recuerden que asumimos como hipótesis, que no la vamos a codificar, que tenemos una señal solo cuando esa señal es importante. Podríamos trabajar con otras hipótesis en donde el tren permanentemente está activando señales y nosotros tenemos que elegir cuál de esas es la buena y cuál no. Para simplificar un poco el problema, lo cortamos ahí. El segundo problema que teníamos, por el cual la formalización de los requerimientos que tenemos no es una especificación, es que esa formalización incluye referencias a futuro, sustancialmente debida al evento trení que implicaba detectar el último vagón del tren. Ya hemos reemplazado el fenómeno no compartido trení por un sensor que envía señales, pero el problema se traslada al sensor, en el sentido que deberíamos determinar la última señal del sensor I, cosa que implica saber que en el futuro no hay más señales de sensor I, lo cual no se puede hacer. ¿Cómo se reemplazan las referencias a futuro en requerimientos para convertirlos en especificación? Puede haber más de una forma, acá yo les presento dos. Una típica es introducir tiempos de espera. Entonces, si entre dos instancias o ocurrencias del mismo evento transcurren más de t unidades de tiempo, se asume que la instancia anterior fue la última. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una cota de tiempo a partir de la cual suponemos que la última activación del sensor I, la anterior activación del sensor I fue la última. Es decir, si nosotros suponemos que un tren pasa a una velocidad mínima X y que la distancia entre dos ruedas, dos ejes del tren es una cierta distancia D,
podemos determinar un tiempo de seguridad a partir del cual sabemos que el tren más lento que eso no va a ir y por lo tanto no es que se detuvo, sino que ya no hay más ejes en los vagones que presionen el sensor. Podemos determinar ese tiempo y entonces lo que hacemos es cada vez que se activa, cada vez que recibimos una señal del sensor I, ponemos un timer a correr y si recibimos una señal del sensor antes de que el timer llegue a 0, volvemos a resetear el timer, pero si no recibimos señal y el timer llega a 0, ahí ya sabemos que ha pasado demasiado tiempo entre dos señales I y por lo tanto la anterior que recibimos fue en verdad la última. El tema es que cuando uno introduce ese tiempo de espera, efectivamente acá la palabra lo está indicando, uno asume que la instancia anterior fue la última. Y esta hipótesis implica introducir más de K, porque podría nuevamente por vandalismo, por mal funcionamiento del sensor, por cambio en las condiciones del entorno, podría darse que en realidad pasó demasiado tiempo, no recibimos más señales de un sensor en esa cantidad de tiempo, pero el tren en realidad todavía no se fue. Está ahí corriendo sobre la vía y hay vagones todavía cruzando y entonces está mal. O podría ocurrir lo contrario, que el sensor queda trabado de alguna manera y sigue mandando señales a una frecuencia muy alta y nosotros no detectamos nunca cuál es la última y no levantamos jamás la barrera. La otra posibilidad para reemplazar referencias a futuro es contar ocurrencias de dos o más eventos que están relacionados entre sí y cuando se da cierta propiedad, cuando se da cierto balance, cierta fórmula entre esas cantidades, asumimos que se ha cumplido el futuro que estábamos esperando. Por ejemplo, en el caso específico del cruce ferroviario, nosotros podríamos contar la cantidad de señales X-Sense que nos manda el tren cuando se acerca al cruce y contar la cantidad de señales Y-Sense que nos manda el sensor a medida que el tren se va alejando. Cuando estas dos quedan balanceadas, es decir, que tenemos la misma cantidad, sabemos que ya pasaron la misma cantidad de ejes alejándose que la cantidad de ejes que entraron al cruce y por lo tanto sabemos que el tren se fue. No puede haber más. Podría haber otra forma, podría haber combinaciones de estas alternativas y muchas dependen del problema concreto en el cual uno esté trabajando. Nuevamente acá lo mismo, hay una hipótesis sobre el funcionamiento de los sensores en relación a los eventos que son no compartidos, a los eventos de los requerimientos, por lo tanto implica introducir más conocimiento de dominio en cualquiera de las dos circunstancias. Yo les voy a hacer, en este video no, pero en el próximo video les voy a hacer la especificación usando esta forma de reemplazo de la referencia a futuro, y esta forma de reemplazo de la referencia a futuro requiere manejar requisitos temporales en state charts, y ahora vamos a ver cómo se manejan los requisitos temporales en state charts. Para terminar el video de hoy les muestro cómo se manejan los requisitos temporales en state charts. Se los maneja a través de lo que se llaman generalmente estados temporizados. Hay dos clases de estados temporizados, en realidad hay tres clases de estados temporizados en state chart, lo que se llama un timer y lo que se llama un retraso o delay, y la tercera clase es la combinación de ambos, de un timer con un retraso. ¿Cómo funciona? En cualquier caso, los estados temporizados se identifican porque tienen esta viborita acá arriba que indica que es un estado temporizado. Los estados temporizados también tienen nombre, les puse nombre, lo pueden poner en cualquier parte. Y los estados temporizados tienen una o dos cotas de tiempo que se describen de esta forma. ¿Está? Y eso es lo que identifica el tipo de estado temporizado del cual estoy hablando. Si la cota de tiempo T está a la derecha del signo, entonces es un timer. Si está a la izquierda es un retraso, y puede ser que estén en los dos lugares, dos cotas distintas,
en cuyo caso es una combinación de timer con retraso. ¿Cómo funciona un estado temporizado de tipo timer? La idea es que cuando entro al estado, por cualquiera sea el evento que entro, entro al estado y se activa internamente, implícitamente se activa un timer. Y ese timer va a correr hasta las t unidades de tiempo, es decir, va t, t-1, t-2, t-3 hasta que llegue a 0. Si yo salgo del estado por cualquier evento, salgo del estado antes de que el timer llegue a 0, no hay ningún problema, salgo y voy a donde yo quiera. Pero si no aparece ningún evento que me saque del estado y se da que el timer llega a 0, el sistema me saca solo por timeout. Y acá aparece un evento nuevo que no habíamos visto y es un evento, digamos, propio de Stagechar, es un built-in de Stagechar, que es el evento timeout, que indica una salida forzada de un estado temporizado de tipo timer. Y esta salida es interesante porque justamente es el Stagechar el que calcula el tiempo y nos evita a nosotros tener que contar el tiempo y lo hace todo él y nos avisa cuando se ha dado esa cantidad de tiempo. En el retraso o delay, la idea es que una vez que entro, no puedo salir del estado, no hay manera que yo salga del estado hasta que no se han cumplido t unidades de tiempo. Es decir, si antes de las t unidades de tiempo, desde el momento que entré, antes de las t unidades del tiempo, aparece un evento B, no lo puedo considerar. Ese evento B lo pierdo. Tengo que esperar a la próxima aparición del evento B que se dé después de las t unidades de tiempo. Con lo cual, en este caso, en el caso del retraso, voy a estar en este estado al menos t unidades de tiempo. Y acá voy a estar a lo sumo t unidades de tiempo. Los dos son importantes. En general, para reemplazar referencias a futuro en los requerimientos, el más útil es el timer, pero este también es muy útil en muchas especificaciones porque incluso acá estamos hablando de reemplazar una referencia a futuro con un tiempo de espera. En muchos sistemas directamente tenemos requisitos temporales explícitos, digamos que tenemos que cumplir ciertas cotas de tiempo. Muchas veces los retrasos están asociados a conocimiento de dominio, por ejemplo, hay máquinas que tienen un tiempo de movimiento, un brazo electromecánico o algo por el estilo, a lo mejor tiene que ir de un punto a otro y eso le insume al menos una cierta cantidad de tiempo y eso lo podemos modelar con un retraso y ese tipo de cosas. Para terminar les voy a mostrar cómo es la combinación de ambos, pero es muy simple, muy evidente. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que yo pueda salir del estado. Y además tengo una salida forzosa por timeout. Un estado temporizado que combina un timer con un delay se comporta de la siguiente manera. Entro por cualquier estado y no voy a poder salir si este evento B se da antes de las min unidades de tiempo, no lo voy a poder considerar, no voy a poder salir. Si se da después de la min unidad de tiempo y antes de las max unidades de tiempo, entonces sí salgo por B, pero si no aparece ningún evento desde min hasta max unidades de tiempo, el sistema me va a sacar automáticamente y forzadamente por timeout cuando se cumplan las max unidades de tiempo. Por lo tanto, voy a estar al menos min unidad de tiempo en este estado y a lo sumo max unidad de tiempo en este estado.